Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en nuestra iglesia virtual, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Así nos ayudas a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy hemos colocado como título de nuestra semilla Libertad para amar. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros, uno de los elementos básicos que nos habla la doctrina y los evangelios es que nosotros somos verdaderamente libres en Cristo Jesús, que Él ganó la libertad para nosotros, esa libertad del pecado, que ya no fuésemos más esclavos del pecado. Pero la pregunta sería, ¿para qué es esa libertad? Dice la palabra de el Señor, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Nosotros no estamos bajo la potestad del pecado como lo estábamos en el pasado, pero nos advierte la palabra que no usemos la libertad y creamos que podemos vivir de nuevo en la carne. Nosotros somos llamados a la libertad para vivir en el Espíritu, pero también agrega la palabra que somos llamados a la libertad para servir a los demás, que nos sirvamos los unos a los otros, que trabajemos en nuestra vida para ayudar, para aportar, para sembrar amor, para sembrar bendición en las demás personas, que nosotros ganamos o recibimos, esa libertad de Cristo Jesús para que nos ayudemos los unos a los otros. Agrega la palabra del Señor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la medida en que nosotros amemos a los demás, amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, nuestras actuaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes serán dadas y manifestadas en el amor. Entonces, trataremos a los demás, hablaremos de los demás y pensaremos de los demás como quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Que podamos entender que lo que nosotros deseamos para nosotros es lo que debemos desear para los demás. Que podamos saber que esa es la ley, que ese es el mandato, que esa es la doctrina que Cristo Jesús nos enseñó, que nos amáramos los unos a los otros y que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo que quiere decir este versículo es que si nos hacemos daños los unos a los otros, terminaremos por destruirnos los unos a los otros, que ese no es el llamado. Por eso, la mejor manera para que nosotros podamos cumplir este mandamiento es que entendamos que nosotros amaremos al prójimo como a nosotros mismos si nosotros mismos estamos en el reino, si nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu. Por eso dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo resentimiento, toda venganza, toda agresividad está en la carne. Pero si nosotros estamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, estaremos viviendo en el amor. Y si vivimos en el amor, nosotros estaremos cumpliendo el mandato del Señor. Por eso digámosle al Señor: Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, porque a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo nos hiciste verdaderamente libres del pecado. Ganaste esa libertad para que nosotros pudiésemos iniciar una nueva vida.
pero esa nueva vida está determinada en que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.